¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas de Guatevisión y Prensa Libre. Le estamos acompañando durante todo el proceso electoral. Esta noche me acompaña el periodista Juan Manuel Fernández. Él es editor de innovación de Prensa Libre. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Alejandra. Bien, y nuestro invitado es el doctor Manuel Villacorta. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido VOZ. Doctor, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, pues vamos con la primera pregunta, doctor, y sería, ¿cómo se define usted ideológicamente? Ok, mira, yo me ubico en el contexto de la socialdemocracia, ¿verdad? Creo que la socialdemocracia, después de haber pasado fenómenos de experimento en América Latina, en Europa, al final se ha impuesto. Necesitamos un proyecto ideológico que concilie el Estado como gobierno, que debe existir, con el mercado, ¿no? Una conciliación que tiene que existir. No puede haber un país que no tenga mercado, es evidente. Hasta los países más radicales como China lo tienen ya. Pero tampoco puede existir un país sin Estado, que regule la actividad humana, la administración de justicia, que vele por la seguridad, la educación pública, la salud pública. Pues yo creo que esa conciliación es importante. Hoy, afortunadamente, la izquierda democrática y la derecha democrática se están encontrando. Ahí yo creo que nos estamos ubicando como un pensamiento eminentemente socialdemócrata. Y esa es una definición específicamente del doctor Manuel Villacorta. ¿Cómo coincide con el partido VOZ, que es un partido nuevo? Bueno, mira, vale la pena hacer esa observación. El partido VOZ, por supuesto, tiene la ideología socialdemócrata. Hay que hacer un poquito de historia rápido. Recuérdate que en Guatemala había necesidad de crear un partido socialdemócrata y personas como Luis Zurita, por ejemplo, o Alberto Fuentes, Herberto Torres, apoyaron la creación de un gran proyecto socialdemócrata que fue la UNE en un principio, ¿no? Un proyecto totalmente socialdemócrata, al extremo que gana la presidencia. Lamentablemente, en el transitar de ese gobierno hubo una desviación dramática y terrible del partido. Que hablemos claros, cuando la señora Torres toma la conducción del mismo. Ahí se olvida de ideología y se va al tema de los negocios y la corrupción. Desde ahí empieza este equipo de diputados que hoy funda VOZ a tratar de recuperar el partido. Al no poder hacerlo por las presiones que se tenían, ¿verdad? Y la falta, digamos, y la inequidad en peso político, jurídico, pues decidieron crear el partido VOZ. Evidentemente, rescatando como base central el pensamiento socialdemócrata, la ideología socialdemócrata, que es la que motiva la existencia del partido VOZ. Pero ustedes los identifican más también como un partido de izquierda. Bueno, lo que pasa es que la socialdemocracia siempre se ubicó como una izquierda. Recuérdate que históricamente, frente al, digamos, al socialismo radical o al comunismo incluso, que planteaba que la toma del poder debía ser por revoluciones violentas, la ex Unión Soviética, Cuba, Vietnam, la socialdemocracia era una vertiente de esto que decía que no, que se podía llegar con un gobierno de izquierda por la vía electoral, como pasó en Chile con Allende, la Unidad Popular, y pasa constantemente con el PSOE en España y otros partidos en Europa. O sea, es un proyecto de una izquierda democrática que tiene un compromiso profundo con la deuda social, particularmente en un país como Guatemala, donde tenemos tanta gente pobre, obreros, campesinos, marginados, en donde el compromiso tiene que ser con un proyecto socialdemócrata. Y antes de darle la palabra a mi compañero Juan Manuel Fernández, la pregunta viene, doctor, porque entonces, ¿cuál es el presente y futuro de la izquierda en Guatemala, según lo que usted nos está diciendo? Bueno, mira, yo creo que la izquierda en Guatemala ha pasado por diversas fases, ¿no? Hubo una izquierda revolucionaria, diríamos, no legal dentro del modelo, ¿verdad? Que se orientó al tema de la lucha armada, recordamos el conflicto armado interno, en donde varias organizaciones terminan conformando la URNG. Pues esa era una vertiente muy radical. Luego hay otras corrientes, como es la socialdemocracia, por ejemplo. Tú recuerdas que Manuel Colón Argueta, Alberto Fuentes Mohr, nunca coincidieron con la lucha armada. Ellos insistían en que se podía llegar por la vía legal. Lamentablemente fueron asesinados, ¿verdad? Pero en el caso de lo que ustedes proponen actualmente, ¿el país está preparado para un proyecto así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso te digo, yo he tenido ya pláticas con empresarios muy fuertes de este país y uno de ellos
muy conservador, me dijo, ya es tiempo para que Guatemala tenga una izquierda democrática gobernando, Manuel. Tarde o temprano eso iba a pasar. Ellos entienden que esta izquierda va a venir a hacer lo que la derecha corrupta no hizo en 70 años, que es el trabajo social para rescatar a esa población pobre e incorporarla a un mercado con un capitalismo democrático y popular que a la larga va a venir a beneficiar a los grandes empresarios. Doctor, es decir, no les genera temor, como está Petro en Colombia, por ejemplo, o Boric en Chile. es claro que es difícil gobernar sin alianzas. ¿Cómo planea aliarse con aquellos partidos que definitivamente pueden pensar diferente a la socialdemocracia? Mira, ahí nos tendríamos que orientar al tema de las coyunturas. La política también es audacia. La política también es pragmatismo, cuando el objetivo es el interés nacional. ¿Y cree que hay madurez en el sistema para ser pragmatismo? Yo te voy a decir, mira, por ejemplo, nosotros hemos tenido acercamientos y pláticas, incluso no promovidas por nosotros, de algunos sectores sociales, obreros, campesinos, de profesionales, incluso partidos políticos que virtualmente no pudieron competir con sus candidatos presidenciales de posiciones muy diferentes, en el sentido de que han visto en nosotros la posibilidad de hacer una alianza al momento de luchar por el país, dentro de un contexto de salvación nacional, porque eso es importante entenderlo, ¿no? Que en un momento dado nosotros podríamos tener una alianza con una derecha que entienda, progresista, que entienda que Guatemala ya llegó a extremos que no puede permitirse más, o con una posición radical, por ejemplo, como la que podría tener el MLP. En este momento lo que tenemos que, y es lo que yo propongo, es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de reconciliación nacional, ya basta de tanto odio, y un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque vamos a ir a encontrar un Estado, un gobierno totalmente destruido. No vamos a poder gobernar como quisiéramos, vamos a tener que ir a fijar los cimientos del nuevo modelo político público. Tiene que ser un gobierno de transición que le permita eso a un gobierno posterior que pueda trabajar en condiciones mejores. ¿Con quiénes haría alianzas y con quiénes no? Mira, yo no haría alianza con el partido de la señora Ríos, yo no haría alianza con el partido de la señora Torres, no haría alianza con el partido de Mulet, no haría alianza con el partido de este señor del TikTok que está surgiendo ahora, porque a todos esos partidos los cruza el mismo eje transversal. Y lo digo claro, Manuel Villacorta habla claro, porque a todos los cruza ese eje transversal que es el crimen organizado. Vienen de la misma matriz, es el monstruo de las cuatro cabezas. Con ellos jamás podríamos hacer alianza. Pero su partido tiene diputados, candidatos a diputados, que fueron de la UNE, por ejemplo. Y claro, hubo una pelea y demás, pero ellos estuvieron en ese partido. Bueno, te decía en un inicio, Alejandra, que ellos intentaron rescatar la UNE. Es que los procesos legales ahí están. No se pudo porque el peso que tiene la señora todos lo conocemos. No claudicaron, dijeron, bueno, porque cómodamente pudieron haber seguido siendo diputados de la UNE, pero dijeron no. Se fueron, no se pudo y constituyeron el partido Voz. Yo creo que vale la pena hablar aquí. Mira, ha habido una campaña negra fuertísima en contra mía, diciéndome cómo yo me uní a los exdiputados de la UNE. Estos diputados, Orlando Blanco, Carlos Barreda, Jairo Flores, Karina, en fin, constituyeron el grupo parlamentario de oposición. Ustedes han visto, porque los hechos es lo que importa, han hecho que los ministros se presenten al Congreso a rendir cuentas. Han ido con Aldo a hacer fiscalizaciones a instituciones del Estado, como la última en Chimaltenango, donde se encontraron 67 millones de corrupción. Ellos denunciaron la alfombra rusa, fueron ellos. Denunciaron la compra ilegal de las vacunas, como se hizo. Denunciaron a la minera en Izabal con lo que estaba haciendo. Y ahora al hospital. Ningún otro partido político, ni ninguno de los otros diputados están haciendo lo que ellos hicieron. Es decir, es un equipo que ha peleado y ha demostrado que tiene un compromiso con el país. Ahí fue donde encontré identidad. Que digan que los exunen, ¿por qué no atacan a los diputados? Es decir, ¿usted cree que eso no va a pesar? Y entonces le pregunto, este partido, el Partido Voz, ¿es un vehículo para buscar la presidencia de la República o en realidad es un proyecto político sólido? Le pregunto esto por lo que sucedió con Winac en la elección pasada. Mira, te voy a contestar directamente. Vamos a ganar la presidencia. Te lo digo hoy aquí, vamos a ser
el partido que gana la presidencia en Guatemala, no tengo la menor duda. Podrán seguir las encuestas falsas, pagadas por estas 4 cabezas, ¿no? Y que se rotan, primero una, después, que es parte del fraude sistémico, como hicieron con el señor nefasto Recuerdo Morales. ¿Pero es un proyecto sólido este partido? Totalmente sólido. El crecimiento del partido es vertiginoso. ¿Qué lo diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con WINAC en la elección pasada? Bueno, WINAC era un partido, o es un partido, de extracción campesina indígena. Es un partido con muy poco recurso financiero. Eso es diferente ahora con el Partido Voz. Los financistas del Partido Voz, que son sus propios diputados, amigos, se pueden ver los libros, ahí están en la sede del partido, han aportado más recursos, que ha permitido que tengamos más presencia. Ya ustedes pueden ver nuestras fotos en las calles, en los postes, en todas partes. Con WINAC no podíamos, era un partido muy limitado. Pero aún así con WINAC, fíjate bien, un fraude terrible. Sí, usted denunció eso. ¿Pero ustedes harían alianza en esta elección con ellos? ¿O por qué no lograron una alianza ahora? ¿Con quién sí haría alianza? Ya dijo con quién no. Mira, yo no tendría ningún inconveniente en un contexto de salvación y unidad nacional hablar con Roberto Arzú. Yo no tendría problema para hablar con él. ¿Usted coincide con el pensamiento de Roberto Arzú? No, ideológicamente somos muy distintos. ¿Y por Pero qué en un proyecto de salvación nacional como el que le urge a Guatemala, en donde tenemos cooptadas todas las instituciones, en donde ya no existe sistema de justicia por la impunidad tan alta, en donde la pobreza está creciendo exacerbadamente, aquí urge un proyecto de salvación nacional. ¿Y qué tipo de alianza haría con Roberto Arzú? Pues mira, una alianza pragmática en función a trabajar por la elección de mi candidatura. Exactamente lo mismo con el MLP. ¿Ha tenido acercamientos con ellos para esa alianza? Ha habido un acercamiento indirecto, personal no, ha habido. Ha habido, por ejemplo, comunicación también con la gente del MLP. Ellos están muy sentidos. Tú viste una acción muy importante de nuestro secretario general Carlos Besares. Él no firmó, que no firmó el acuerdo. Y lo dijo, porque no se le permitió a Arzú, independientemente que no tenemos filiación ideológica, no se le permitió a la candidata del MLP y a nosotros también con Aldo Dávila. Pero lo de Aldo Dávila, de alguna manera, ya lo sabían por la cantidad de recursos que tenía, ¿o no? Por supuesto, pero había que seguir dando la lucha, porque Aldo Dávila es un activista político de primera línea, que tú sabes que él, en el corazón del monstruo, denunció cómo opera eso. Y eso es lo que la partidocracia corrupta no puede permitir, que en su seno haya alguien independiente que los ponga en evidencia ante el pueblo. Por eso viene, es que no hay otra explicación, 60 intentos de quitarle su antejuicio contra una persona que tú sabes su extracción, su trabajo social. Él solito, es una batalla de David contra Goliat. Doctor, y estamos orgullosos de tenerlo en el partido. ¿Confía en el sistema actual que está organizando las Tengo mis reservas. Mira, Juan Manuel, cuando fue la convocatoria y que la prensa me abordó, yo dije, yo espero que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hagan una lectura muy precisa de la Constitución, de la ley electoral y de los reglamentos, y que se pongan del lado correcto de la historia, ¿verdad? Que sepan la importancia, la última importancia, digamos, el último puente que tiene Guatemala de oportunidad para cambiar esto, y que sean ecuánimes, justos y transparentes en este proceso electoral. Hay cosas que preocupan. Preocupa, por ejemplo, que estén escribiendo candidatos vinculados al narcotráfico con problemas o procesos penales pendientes, o que permitan que los vehículos del Estado estén haciendo campaña por el partido oficial y no se ve una actividad en contra de eso. Y preocupa que sí se ve contra candidatas como Telma Cabrera, contra el propio Roberto Arzú o contra Aldo Dávila, por ejemplo. ¿Ustedes cómo garantizan que en su partido político no hay candidatos que estén involucrados con el crimen organizado o el narcotráfico, por ejemplo? Una de las prácticas que nosotros tenemos es, hay agencias de seguridad internacionales y la más fuerte las tiene el gobierno de Estados Unidos. Nosotros ya tuvimos contacto con funcionarios de la embajada para pasar las listas de nuestros candidatos a alcaldes, nuestros candidatos a diputados, para que se determine si alguna de esas personas en un momento dado pueda estar acusada o se presuma de tener vínculos con el crimen organizado. Hasta la fecha estamos muy satisfechos que una sola vez
no ha habido una advertencia, un warning, no lo ha habido. ¿Y de dónde viene el financiamiento de su partido? ¿Quién es el dueño del partido? Porque los partidos políticos tienen dueño en este país. No siempre. ¿No? Mira, el partido evidentemente lo formaron los diputados que tú conoces, que ya mencioné. Los aportes están viniendo de ellos mismos, los aportes están viniendo de profesionales, de algunos empresarios medianos. Ahí están los libros, porque cuando tú vas a hacer un aporte a un partido político ahora, tienes que abrir un libro contable ante el Tribunal Supremo Electoral y definitivo, se le va a dar seguimiento a tu cuenta bancaria y tienes que tener una tarjeta de crédito para poder hacer esos aportes. Se le da todo un seguimiento. Esto ha mejorado muchísimo esos controles. Ellos son. ¿De dónde está la propaganda actual? Las mismas que tienen los demás, porque tú sabes que hay un rubro que el Tribunal Supremo Electoral le da por ley a los partidos políticos para que lo inviertan en un plan de medios para su campaña. Es ahí donde también estamos incidiendo, pues, en vallas, en mantas, Doctor, en radio o en televisión. Usted también ha criticado el sistema de justicia y habla de cambios en su propuesta de gobierno. ¿Cómo es posible hacerlos desde el Ejecutivo, por ejemplo? Mira, nosotros somos muy respetuosos de la separación de poderes, definitivamente. No obstante, al estar gobernando, vamos a utilizar todos los recursos legales que le permite la ley al organismo ejecutivo para incidir en un mejor sistema de justicia. Porque cuando hablamos de un sistema de justicia, inmediatamente pensamos en la Corte o en el MP. Pero el sistema de justicia es algo más ampliado. ¿Por dónde empezaría? Ahorita te digo, tú tienes la Corte de Constitucionalidad, tienes la Corte Suprema de Justicia, tienes la Defensa Pública Penal, incluso el Ministerio de Gobernación, que forma parte integral del sistema de justicia, que sí corresponde al organismo ejecutivo. Vamos a revisar las funciones de la Fiscal General, evidentemente. Con las causales del caso, como tiene que ser, puede ser removida. Si las encontramos, va a ser removida. No podemos tolerar, Juan Manuel, un sistema de justicia, si se le puede llamar todavía sistema de justicia a esta cosa, a este monstruo, en donde el 97% de los delitos quedan impunes. Si yo me robo tu teléfono sin violencia, que es un hurto, 97% de veces esos delitos quedan impunes. Pero si yo hago un asesinato calificado, nocturnidad, planificación, ventaja, alevosía, 97% quedan impunes. Es decir, de 100 asesinatos en Guatemala, 97 familias no van a saber nunca quiénes asesinaron a su familiar. Ese caso queda en impunidad. Es aberrante, no hay otro país que tenga un porcentaje de impunidad tan alto. Por eso nosotros creemos, y dentro del plan de gobierno lo planteamos, que es necesario, paralelo a fortalecer esta precaria democracia que aún nos queda, en la materia de los derechos humanos y un verdadero sistema de justicia. Con lo que usted dijo, quiere decir entonces que no está de acuerdo con la gestión de la fiscal Consuelo Porras. Pues evidentemente hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. En el tema de la impunidad es responsabilidad del Ministerio Público. Tuvimos aquí una CICIG que vino precisamente a investigar, a elaborar pruebas y decirle al Ministerio Público, aquí está la investigación documentada, ahora empecemos la persecución penal. Se hizo algunas cosas, no digo que todo se hizo bien, hubo errores, eso es cierto, hubo claroscuros, pero se hizo un avance significativo en la lucha contra la corrupción. Pero después de eso vemos que el Ministerio Público no ha actuado. ¿Qué pasó con el viceministro de Salud, imputado por la corrupción de 67 millones? A los 2 días ya estaba en su casa. Es que no podemos permitir que el país no tenga un sistema de justicia. Al salir nosotros de aquí hoy esta noche, vamos a estar peligrando por la oscuridad, por la falta de seguridad ciudadana de llegar a nuestros hogares. No puede haber inversiones así, no puede haber estabilidad emocional, no puede haber un país con certeza jurídica, económica, social, si no tenemos un sistema de justicia. Vamos a hacer todo lo posible para que sea un sistema de justicia operativo, pronto y cumplido y para todos sin excepción. Bien, gracias doctor Villacorta. En este momento vamos a la pausa. En Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la República del partido Voz. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el partido Voz, el doctor Manuel Villacorta. Con nosotros también el periodista Juan Manuel Fernández. Doctor, en este segmento le vamos a presentar una serie de palabras clave para que usted nos diga qué piensa de cada una de ellas. Tenemos un corto tiempo, aproximadamente 3 minutos, así que le pedimos que sea
breve. Comenzamos ahora con la primera palabra, Juan Manuel. Doctor, ideología de género. Construcción teórica de una posición radical en contra de la lucha de las mujeres en el mundo. Pena de muerte. No es disuasiva, no se puede aplicar en un país como Guatemala que no tiene sistema de justicia. Populismo. Estrategia que han utilizado gobiernos de derecha y supuesta izquierda para llegar al poder, que más tardan en competir que en fracasar en la gestión. Corrupción. Cáncer social. Narcotráfico. Destrucción del ser humano en todos los contextos. Lavado de dinero. Crimen repudiable. Migración. Migración. Aceptable cuando se da ante un tránsito de la legalidad y para una mejoría sustentada entre los estados. Condenable y drama humano cuando se da en países como el nuestro. Desnutrición. Vergüenza humana para Guatemala y la humanidad. Libertad de expresión. Fundamental en una democracia. Voz. La gran alternativa para el cambio en Guatemala. Corte Suprema de Justicia. Usurpación de funciones innecesaria. Pueblos indígenas. Consideración al reconocimiento de sus derechos históricamente postergados y no reconocidos. Minería. Aceptable cuando se cumplen elementos tales como la consulta ciudadana, estudio de impacto ambiental creíbles, proceso judicial bien cumplido y beneficioso para el Estado. Congreso. La degeneración aberrante de la política en Guatemala. Tribunal Supremo Electoral. Último recurso que le queda al país para preservar esta precaria y escuálida democracia. Cárceles. Fracaso. Ministerio Público. Inútil. Democracia. Aspiración que vamos a cumplir en mi gobierno. Seguridad. Fundamental para la estabilidad de cualquier pueblo. Violencia contra la mujer. Repudiable. Estamos totalmente en contra. La vamos a combatir. Niñez. Lo más sagrado que puede tener un país. Juventud. La fuerza, lo dinámico, lo pujante de cualquier sociedad. Y una más, Codeca. Una institución que ha luchado por los intereses indígenas en materia de derechos humanos y que ha incursionado en el tema eléctrico, ante lo cual yo no estoy de acuerdo. Y en ese sentido, a propósito de su última respuesta, doctor, en el bloque anterior dijo con qué partidos políticos haría alianzas. Ahora yo le pregunto con qué grupos sociales haría alianzas y con cuáles no, sectores en general. Bueno, ahí yo te diría que yo podría hacer alianza con todos los sectores sociales. Por ejemplo, no tengo ningún inconveniente, y por el contrario, para hablar de los más conservadores, de trabajar con un nuevo comienzo, con el CACIF, por ejemplo, con la cúpula empresarial. ¿Ha tenido ya acercamiento con ellos? Sí, hemos tenido acercamiento. Yo ya me he reunido con 3 de los grupos empresariales más poderosos de Guatemala. Han sido reuniones muy positivas, bastante positivas, en donde nos hemos entendido muy bien. No tendría inconveniente, por ejemplo, para nada, en tener encuentros con los diferentes sindicatos del sector público, en donde hay que hacer un trabajo fuerte y tenaz para redireccionar la filosofía sindical, que es obviamente velar por los derechos de los trabajadores, pero cuando se trata de sindicatos del Estado, velar también por la población en general. ¿Qué haría, por ejemplo, con un Joviel Acevedo? Y las negociaciones secretas. Mira, nuestra función va a ser, al momento, simplemente yo no encuentro una lógica de que en un ministerio, como el Ministerio de Educación, existan más de 50 sindicatos. Ahí ya se destruyó totalmente el sentido y el espíritu del sindicalismo per se. Lo que vamos a hacer nosotros es una mesa abierta con todos los sindicatos que están en el Ministerio de Educación, incidir dentro de lo posible, en el marco de la ley, de la razón,
para que se vayan consolidando en muy pocos sindicatos, mejor si se llegara a tener un solo sindicato. Y creo que el señor José Acevedo debe entender que su tiempo ya pasó, que con nosotros no va a haber ninguna, y lo digo públicamente desde hoy, no va a haber ninguna posibilidad de ninguna negociación oculta o privada. Me han dicho que la política correcta es no decirlo por la influencia que tiene con los... Yo apelo a la conciencia de los maestros. Yo estoy consciente de que él les ha logrado aumentos salariales, pero la educación en Guatemala está destruida. El sindicalismo se destruyó bajo esa óptica, se cayó un sindicalismo clientelar y economicista. Yo no me da temor a perder esos votos y a decir las cosas como son. Ese señor tiene que salir ya de la escena sindical. Y nosotros vamos a negociar con todos los sindicatos, nunca, jamás, y con la prensa siempre enfrente, nunca, y que se sepa, nunca vamos a negociar con una sola organización sindical a puerta cerrada. Cuando habló con el CACIF, ¿qué preocupaciones vio de parte de los empresarios y qué ideas intercambiaron, por ejemplo, en el tema del empleo? Mira, los grandes empresarios les cruza un eje transversal muy similar. Les preocupa el contrabando. Les preocupa la falta de infraestructura. Les preocupa la inseguridad, fundamentalmente las extorsiones. Eso les está preocupando muchísimo. Y les preocupa, algo que yo recibí con mucha alegría, la partidocracia corrupta. Que se lo dije, en algún momento ustedes la apoyaron. Y así es, lo reconocen. Pero que se convirtió en un Frankenstein. Ellos están en contra de la partidocracia corrupta. Porque es por esa partidocracia corrupta que no hay carreteras, que no hay seguridad, que no hay servicios públicos, que hay extorsiones, que hay contrabando, que el narcotráfico se apropió del territorio nacional. Ya lo entienden y eso es bueno. ¿Y cómo romper con eso, doctor, en 4 años cuando hay todo un sistema que viene trabajando? Mira, nosotros tenemos bien pensado el tema de lo que es el crimen organizado y la delincuencia común. Delincuencia común es muy fácil combatirla. Hay muchos mecanismos para hacerlo, fundamentalmente a partir del desarrollo socioeconómico. Si llevamos desarrollo socioeconómico en muchas comunidades, estamos abortando la posibilidad de que algunos jóvenes participen en delincuencia común. Es lo más fácil, por complicado que aparente ser. Pero los jóvenes están migrando. Por eso mismo, por la falta de empleo y por la delincuencia. Ahora, el crimen organizado es complicadísimo, porque Guatemala está en una región topográfica, una región geográfica en el continente americano, y tiene una topografía montañosa incluso, muy propicia para que el crimen organizado vea a Guatemala como un paraíso. Es un país sin sistema de justicia, es un país sin instituciones, es un país que vive en anarquía, con una topografía donde tú puedes esconder la cantidad de droga que quieras o abrir las pistas clandestinas cuando quieras. Es decir, están abusando de esos recursos que nosotros tenemos, que deberíamos estar utilizando para un despegue y un desarrollo económico. Lo tenemos planteado y vamos a trabajar con toda la cooperación internacional, particularmente regional, Centroamérica, Caribe y América del Norte, para poder combatir ese crimen organizado, que ya es un crimen transnacional, que no solo es narcotráfico, es trata de personas, es también contrabando, el robo de propiedad intelectual. Eso lo tenemos que combatir como un proyecto internacional global en nuestra región. Eso lo tenemos contemplado y así es como lo vamos a hacer. Trabajaría con Guatemala y con El Salvador y Honduras como Triángulo Norte que usted mencionó muchas amenazas transnacionales que trascienden el poder del Ejecutivo. Definitivamente nosotros en nuestro plan de gobierno, que tú lo puedes leer, uno de los elementos fundamentales es que interpretamos el desarrollo de Guatemala como fundamental, pero no dejamos de ver en nuestra política exterior que tiene que haber un desarrollo socioeconómico sustentado en toda la región, porque lo sabemos perfectamente bien. Al momento que Guatemala empiece a tener avances significativos en materia socioeconómica y desarrollo económico per se, es evidente que va a ser un polo atractivo para que otras personas de otros países se vengan para acá. No podemos manejar esa demanda de inmigración. Si no lo puede hacer Estados Unidos, no lo puede hacer Italia y España, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Entonces la solución es, desarrollémonos todos. Tiene que haber planes de desarrollo regional, no solo de Guatemala, Honduras y El Salvador, de Guatemala hasta Panamá. Bien, ahora otra pregunta, doctor, y regresando al tema de las alianzas con los diferentes sectores. Usted dijo que no compartía todo lo de Codeca, pero ¿qué haría, por ejemplo, con el bloqueo de carreteras que es recurrente en este país? Okay. ¿Cómo actuaría su gobierno? Mira, yo ahí llevaría un poco, si no mucho, o definitivamente, mi propia forma de ser como persona. Me encanta el diálogo, me encanta razonar, me encanta llegar
a encontrar soluciones conjuntas en donde todos encontremos beneficios, saber negociar. Yo quiero agotar hasta donde sea posible el diálogo con todos estos sectores que tienen conflictos. Hay 1.200 puntos de conflictividad en Guatemala. Hay uno gravísimo, Ixtahuacán y Nahualá. ¿Qué haría, por ejemplo, con ese conflicto? Ese es un conflicto histórico que venía por una región neutral que se constituyó para evitar el conflicto. Pero ninguna administración ha logrado soluciones. No ha logrado eso. ¿Y sabes por qué? Porque ahí, lo digo claramente, está inserto el crimen organizado. Ahí se siembra amapola, se está sembrando coca, marihuana. Volvemos al tema del narcotráfico. Exactamente. Entonces resulta que ni siquiera las fuerzas del Estado tienen la capacidad bélica o militar de enfrentar ese tipo de enemigos. Tenemos que fortalecer la Policía Nacional Civil y modernizar aceleradamente las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que estás encontrando tú ahí? Ya no es un conflicto por tierras entre dos comunidades. Eso es mentira. O por agua. Es un conflicto en donde está vinculado el crimen organizado. Estos gobiernos han preferido ver hacia otro lado. Yamatei llegó a hacer una visita de burla, de chiste, sin sentido, y luego se fue y nunca más apareció. Pero concretamente, ¿cuál sería su primera acción en un problema como ese? Voy a agotar el diálogo, Alejandra, hasta donde sea posible. Usar la razón. Pero es como el tema del cultivo de amapola, por ejemplo. Ahí lo vamos a combatir. Utilizar el diálogo ahora, que nosotros siempre creamos en los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, no significa que no tengamos el valor y la capacidad de tomar decisiones contundentes con todos aquellos que violenten los derechos de los demás. Yo en lo personal nunca, jamás he estado a favor de los bloqueos, vengan de donde vengan, de los expatrulleros o de comunidades vinculadas con MLP, no estoy de acuerdo, no es solución. Lejos de ganar simpatía, generan antipatía. Vamos a agotar el diálogo. Es un nuevo gobierno, es un gobierno de oportunidad, es un gobierno de conciliación y de unidad nacional. Eso vamos a representar y vamos a agotar los diálogos hasta donde sea posible. Lo que sí no vamos a permitir jamás es que se abuse violentando los derechos de terceros, de otras personas. No vamos a permitir que ilegalmente la infraestructura nacional, que de por sí es precaria y mala, se vea alterada por una acción que impida la libre movilización de las personas. Eso sí que quede claro. Bien, gracias doctor. Momento de una nueva pausa en Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Recuerde utilizar el hashtag Decisión Libre 2023 para comunicarse con nosotros. Esperamos sus preguntas y comentarios. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la República del Partido Voz, el doctor Manuel Villacorta. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el candidato a la presidencia de la República del Partido Voz, el doctor Manuel Villacorta, y con nosotros también el periodista Juan Manuel Fernández. Juan Manuel, vamos a ir en este momento con un segmento de preguntas en las que le vamos a plantear 2 o 3 opciones al doctor Manuel Villacorta. Doctor, para esto tiene 2 minutos, así que le rogamos... 2 minutos para todo el segmento. Sí, okay, para este segmento. ¿Y cuántas preguntas son? Son varias, las que le dé tiempo de contestar. Ah, ok, perfecto. Bien, comenzamos ahora, Juan Manuel. Muy bien, doctor. ¿Trump o Biden? Biden. ¿China o Taiwán? Transición. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Ninguno, nefastos, terribles. ¿Putin o Zelensky? ¿Cómo? ¿Putin o Zelensky? Ninguno de los dos. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Bukele. ¿Pro vida o pro aborto? Ninguno de los dos. ¿Izquierda conservadora, moderada o radical? Izquierda moderada. ¿Más o menos impuestos? No vamos a poner impuestos en mi gobierno. Vamos a tener otras fuentes de recaudación para tener recursos. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Ninguno de los dos. Necesitamos un cambio. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Combate a la producción y al consumo de las drogas y incrementar las penas para quien fomente la producción y el consumo. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? Vamos a tratar de que con el actual presupuesto se logre hacer la reforma en el sistema de seguridad con las Fuerzas Armadas que tenemos.
¿Cárceles públicas o privadas? Públicas. ¿FESI de Juan Francisco Sandoval o de Rafael Curruchiche? La FESI de Juan Francisco Sandoval. ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? Rigoberta Menchú. ¿Militares en las calles o en los cuarteles? En los cuarteles. No los voy a exponer a un riesgo que le corresponde a la Policía Nacional Civil en materia de combatir la delincuencia común. No es tarea del Ejército. ¿Cuál es el último libro que leyó? Las 21 reglas para el siglo XXI de Hariri. ¿A quién admira en el mundo de la política, doctor? Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha sido consciente, es un hombre que ha mantenido un perfil permanente en cuanto a su línea ideológica y su línea de acción. Y lo ha demostrado. Y lo está demostrando ya ahora en las partes finales de su vida. ¿Cuáles son las acciones que más admira de él? Porque ha sido un presidente cuestionado también. ¿Cuestionado en qué, por ejemplo? Cuestionado en temas de corrupción o, por ejemplo, en la política migratoria interna. Bueno, he de decirte que los indicadores socioeconómicos en México, desde que llegó Andrés Manuel, han mejorado muchísimo. Andrés Manuel es un hombre que le devolvió la soberanía al pueblo con las consultas ciudadanas vinculadas con la revocatoria de mandato. ¿Y qué replicaría usted de él entonces Eso, por ejemplo, Guatemala? Que no es por él. Yo vengo planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de una reforma electoral para que existan las consultas ciudadanas vinculadas con la revocatoria del mandato, para que el presidente, los diputados o los alcaldes no crean que tienen 4 años como un cheque en blanco para hacer lo que quieran, que a mediados de cualquier administración puede haber una consulta ciudadana en donde si el presidente, los ministros, los diputados o los alcaldes son desfavorecidos con la simpatía popular, dejen el cargo de inmediato. Y lo más probable es que a enfrentar un proceso penal por incumplimiento de obligaciones en funciones o por corrupción. Cuando tengamos eso, una consulta ciudadana vinculada con la revocatoria de mandatos, Guatemala va a cambiar. Estoy convencido que muchos funcionarios públicos se van a dar cuenta que 4 años por haber sido electos no son una garantía. Como decía Martí, es que el poder no te da privilegios, el poder te impone responsabilidades. ¿Hay algún gobierno de izquierda ahorita en América Latina con el que no se sienta identificado? Ya no me identifico. Alguna vez valoré los avances en materia de educación y salud de Cuba. Ya no me identifico porque creo que se prolongó demasiado ese sistema. No funcionó. No me identifico para nada con la dictadura de Ortega, por ejemplo, que es una dictadura rapaz, que no tiene ni ideología. Y creo que en el caso de Venezuela tampoco me identifico porque han tenido ya muchos años en el poder desde que llegó Chávez y ahora con Maduro. Y las condiciones socioeconómicas de Venezuela, a excepción de que los últimos meses han tenido un despegue económico, hay que reconocerlo, pero durante muchísimos años han tenido un fracaso constante en materia económica, en desarrollo social, lo que se evidencia, por ejemplo, con el tema de la alta migración de venezolanos al resto de países latinoamericanos vecinos. ¿Cómo abordaría, por ejemplo, la política migratoria? Bueno, yo fui migrante. Tengo un documento muy bien escrito en ACIES, que es una recomendación de política pública en materia migratoria. La migración es muy buena cuando tú la haces desde un proceso legal, cuando el inmigrante está llegando documentado a otro país, sea por un ¿Pero tema qué de haría, trabajo. por ejemplo, su gobierno por los migrantes? Si volvamos al caso de México, en donde se han registrado serias violaciones a los derechos humanos contra los migrantes guatemaltecos y centroamericanos en general, en donde han muerto centenares en los últimos años. El problema de la migración en este caso es regional. Yo creo, y lo he planteado desde hace muchos años, en varios foros de derechos humanos y migración, de que es necesario que el gobierno de México y el Triángulo Norte en particular trabajen juntos el tema migratorio, porque incluso se tiene mucho más peso político ante Estados Unidos, ante las instituciones que ven esto en Estados Unidos, ante los 2 partidos de Estados Unidos, ante el Senado y la Corte de Estados Unidos, y cosa que no se ha dado. Cada país tiene su política, si es que se le puede llamar política migratoria. ¿Cómo frenaría usted la migración en Guatemala? Con desarrollo socioeconómico. Si tú a la juventud le estás dando trabajo, le estás dando educación de calidad vinculada con una técnica operativa que le va a dar ingresos, si le das una educación de ese nivel, si tú le das la posibilidad de que pueda acumular un patrimonio, que vive en una comunidad donde hay paz, nadie, absolutamente nadie va a dejar su territorio. Y hablando de ese desarrollo económico, hay algunas preguntas, Juan Manuel, sobre el tema. Con la propuesta que usted hace, doctor, del tema de triplicar la producción de pollo, por ejemplo, ¿qué acciones haría en los campos
en los que principalmente funciona en Guatemala, que es pues el traspatio, el tema de las importaciones y el tema de la producción industrial. Pero ¿me puede repetir la primera, el tema de? ¿Cómo la traspatio, la más artesanal, el tema de la crianza? Explíquenos cómo sería esa propuesta de la que usted habla del pollo. Del pollo, sí, el pollo. Mira, es fundamental en la dieta humana, y más en un país en donde el 60% de la población está viviendo en pobreza y pobreza extrema, en donde el 60% de nuestros niños tienen desnutrición o desnutrición crónica, la proteína animal es fundamental, la buena alimentación. En todas partes del mundo, la producción avícola es fundamental para nutrir a las poblaciones. Es mucho más eficiente, rentable y rápida que la producción porcina o vacuna, por ejemplo. Yo estoy convencido que Guatemala puede, a través de una nueva ley de fomento avícola muy moderna, no como la que se emitió en su momento en el gobierno de Dígoras en 1960, que cumplió su objetivo. Ahora hay que hacer otra, distinta, pero orientada a elevar la productividad avícola en Guatemala. ¿Eso significa que vamos a consumir más pollo o cómo sería? ¿De dónde viene esta propuesta? Es mía y de mi equipo económico. No es que es que tenemos que alimentarnos. Tú tienes, afortunadamente, Alejandra, acceso a comprar el pollo, pero es decirte que el 50% de la población ya no lo está comprando. Yo visito los mercados. La libra de menú, ¿tú tienes idea cuánto está en el mercado? Pues no sé, pero... A 14 quetzales. El pollo amarillo, el pollo blanco, el pollo importado. La gente llega y pregunta los precios y se va. Y la gente que está vendiendo y me ha dicho, me da tristeza que la gente no va a comer el pollo hoy. Pero ¿por qué específicamente el pollo? Explíquenos un poco más para que la gente lo entienda. Llama la atención. Primero, porque es una fuente de alimento de primer nivel. La producción avícola es rápida. Tú puedes tener un pollo en 40 días ya servido en una mesa después de nacido. Es rápida. Es una producción, además, elemental que se puede trabajar incluso en granjas, en cooperativas o incluso en la gran industria avícola también. Si Guatemala no ha duplicado su producción avícola y si no la ha triplicado, es porque no ha habido una política. ¿Y esto tiene que ver con alguna alianza con el sector avícola? Bueno, esa es una especulación de tu parte, con todo respeto. No, yo solo le es una pregunta. Si no, esa es una especulación de tu parte. No, es una pregunta, doctor. No la hay. Lo que pasa es que soy pragmático. Y yo no puedo venir y decir, vamos a incrementar la producción avícola, fíjate qué horrible se oiría, pero solo con los medianos y pequeños empresarios de avícolas. Estaría diciendo, yo no voy a estar con Anavi. Ya no estamos para eso. Y hoy el pueblo está teniendo hambre y tenemos que llevarle comida a su mesa. Y si la Anavi, si los grandes productores de pollo van a estar desde un proyecto de productividad para llevar el pollo a la mesa de los pobres, yo no tengo problema en que eso sea. Al contrario, es tiempo de reconciliarnos. Es tiempo de un gobierno de unidad. Es tiempo de dejar las confrontaciones. Para cerrar este tema, ¿es viable por la vía de subsidios y exoneraciones ese aumento en la producción? Sí, porque fíjate que si tú, por ejemplo, utilizas el subsidio que se utiliza en las grandes economías, tú eres especialista en economía, Juan Manuel, tú sabes que la industria avícola en Estados Unidos, la vacuna, la automotriz, tiene unos subsidios impresionantes. Doctor, la banca acaba de quebrar un banco y los subsidios del Estado de la Fed lo salvan. Lo tengo que interrumpir en este momento, disculpe, porque ya nos quedan solo 2 minutos y en esos 2 minutos le vamos a pedir que por favor nos diga cuál es su compromiso con el país ante nuestra audiencia, ante las cámaras. Explíquenos cuáles son los principales ejes, por favor. ¿Quieres que te lea lo que...? Por favor, y que firme el documento. Debo decirle a los televidentes que Alejandra me dio esta nota en blanco y me pidió fijar aquí mi posición, que es la siguiente. Decisión Libre 2023. Yo, Manuel Villacorta, me comprometo a aceptar el compromiso de trabajar arduamente por el pueblo de Guatemala, a velar por los intereses de todos los guatemaltecos, sin excepción. Promoveré un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Mi principal objetivo es trabajar día a día por esas mayorías olvidadas, obreros y campesinos, por los jóvenes, la mujer guatemalteca y los adultos mayores, por un desarrollo socioeconómico integral que nos permita una Guatemala mejor. Acá está. Gracias, doctor. Le vamos a pedir entonces que lo firme ante nuestras cámaras. Claro, es un placer. Gracias. Sí. Y con eso vamos a despedir el programa en este momento. Bien. Aquí lo tienes. Gracias. Lo puede dejar por aquí porque nuestra cámara está tomando en este momento. Muy bien. Gracias, doctor.
Ok. Bien, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a la audiencia también por habernos acompañado. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio estuvo con nosotros el doctor Manuel Villacorta, candidato a la presidencia de la República por el partido Voz, Juan Manuel Fernández, editor de innovación de Prensa Libre. Juan Manuel, gracias por acompañarnos también esta noche. Alejandra, y gracias, doctor. Gracias a ustedes, jóvenes. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.